Eres una vergüenza para esta familia, Elena. Mírate, por el amor de Dios, hueles a naftalina y a pobreza. El grito de Camila resonó como un disparo en el enorme salón de techo alto, silenciando al instante el murmullo de las copas de cristal y las risas educadas de los invitados. Sentí como la sangre se me agolpaba en las mejillas, un calor repentino y doloroso que contrastaba con el frío que me recorrió la espalda. Todos nos miraban. Los socios de mi hijo, sus esposas con vestidos de seda y joyas que brillaban bajo la luz de la inmensa lámpara de araña. Los camareros, que se habían quedado petrificados con las bandejas en el aire. Camila, mi nuera, estaba de pie frente a mí, con el rostro desfigurado por una mueca de asco, señalando con su dedo índice perfectamente manicurado la pequeña mancha de salsa que por accidente había caído en el mantel de lino blanco importado. Pero no era la mancha lo que le molestaba, era yo. Era mi vestido de hace 10 años, remendado con cuidado. Eran mis zapatos ortopédicos que chirriaban sobre su piso de mármol. Eran mis manos, deformadas por la artritis y por años de fregar pisos para que su esposo, mi hijo Roberto, pudiera ser el hombre que es hoy. «Camila, por favor, fue un accidente», susurré, con la voz quebrada, intentando limpiar la mancha con mi servilleta de tela. Pero ella me dio un manotazo en la mano, un golpe seco y humillante que resonó en el silencio sepulcral. «No toques nada más, solo lo empeoras todo», gritó ella. Y sus ojos azules, esos que al principio me parecieron de ángel, ahora me miraban con un odio visceral. ¿Sabes qué? Ya tuve suficiente. No sé por qué Roberto insiste en traerte a estos eventos. No encajas, Elena. Nunca has encajado. Eres una mancha en nuestra imagen. Lárgate. Vete a tu casa y llévate tus toppers de comida barata contigo. Mis ojos buscaron desesperadamente a Roberto, mi hijo, mi niño. Él estaba al otro lado de la mesa, con su traje italiano impecable, sosteniendo una copa de vino tinto. Su rostro estaba pálido, su mandíbula tensa. No decía nada, simplemente miraba la escena, o tal vez miraba a través de mí. El dolor de su silencio fue peor que los gritos de su esposa. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho, algo fundamental, como si el último hilo de esperanza que me unía a esta familia se hubiera cortado. Con una dignidad que no sabía que me quedaba, recogí mi viejo bolso de imitación de cuero del suelo. No lloré, no les daría ese gusto. Me enderecé a pesar del dolor en mi espalda baja y di media vuelta. El sonido de mis pasos era lo único que se escuchaba. Caminé hacia la puerta principal, esa puerta de roble macizo que parecía la entrada a un castillo donde yo era la plebeya indeseada. Ya tenía la mano en el pomo frío de bronce, dispuesta a salir a la noche lluviosa y tomar el autobús de regreso a mi soledad, cuando una voz tronó a mis espaldas, una voz grave, potente, que hizo vibrar las ventanas. «¡Alto ahí! ¡Usted no se mueve de aquí!». Me congelé. El corazón me dio un vuelco violento. Giré lentamente. Roberto había golpeado la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos de plata. Caminaba hacia mí con pasos largos y furiosos, con una expresión que nunca le había visto. Camila sonreía triunfante, cruzada de brazos, esperando que su esposo terminara de echarme a la calle como a un perro sarnoso. Roberto se detuvo a medio camino, entre su esposa y yo, respirando agitadamente. Pero esperen un momento. Al ver la vena hinchada en el cuello de mi hijo y sentir las lágrimas que finalmente empezaban a nublarme la vista, me pregunto, ¿cómo es que la vida me trajo a este preciso instante de vergüenza pública? ¿Cómo pasé de ser la madre que le curaba las rodillas raspadas a ser esta intrusa humillada en su mansión? Déjenme contarles cómo empezó todo, antes de que este jarrón chino de la dinastía Ming estuviera a punto de ser testigo de la mayor crisis de nuestras vidas. Todo comenzó hace apenas 2 semanas, en una mañana de martes que olía a tierra mojada y a café recién colado. Mi casa no es grande. Es una casita de 2 habitaciones en el barrio antiguo, con las paredes descascaradas por la humedad y un techo de lámina que canta cuando llueve fuerte.
pero es mi hogar. Es el lugar donde cría a Roberto sola, después de que su padre se fue a comprar cigarrillos y nunca volviera. Aquella mañana yo estaba en la cocina tarareando un viejo bolero mientras amasaba harina para hacer unas empanadas. Mis manos duelen por las mañanas, los nudillos se hinchan y se ponen rígidos como piedras, pero el movimiento del amasado me alivia. El teléfono fijo, ese aparato amarillo que tengo colgado en la pared desde 1998, sonó con su timbre estridente. Me limpié las manos en el delantal de flores y contesté. ¿Diga? ¿Mamá? La voz de Roberto sonaba apresurada, con ese tono de ejecutivo ocupado que había adoptado en los últimos años. «Hijito, qué milagro. Estaba justo pensando en ti. Estoy haciendo esas empanadas de dulce que tanto te gustaban de niño». «Sí, mamá, escucha, no tengo mucho tiempo», me interrumpió y sentí un pequeño pinchazo en el pecho, esa costumbre suya de cortar mis recuerdos. «Te llamo porque el próximo sábado es mi aniversario de ascenso en la firma y vamos a dar una cena importante en casa». Mi corazón dio un salto. Hacía meses que no me invitaban a la casa grande. Desde que nació mi nieta Sofía, las visitas se habían vuelto escasas, siempre con la excusa de que estaban muy ocupados o que no querían que me cansara con el viaje. «Oh, Roberto, qué alegría. Claro que sí, me encantaría ir. ¿Quieres que lleve algo? Podría preparar el pastel de 3 leches. Ya sabes que a Camila le...» «No, mamá, por favor, no cocines nada». Su voz fue tajante, casi seca. «Tenemos un servicio de catering contratado, comida francesa. Solo ven. Y mamá, por favor, trata de vestirte adecuada. Va a venir gente muy importante. El socio mayoritario de la firma, el señor Valdés, estará ahí. Es una noche crucial para mi carrera». «Entiendo, hijo. Me pondré mis mejores trapos. No te preocupes. No te voy a dejar en mal. Está bien, te mandaré un Uber a las 7. Adiós». Colgó antes de que pudiera decirle que lo quería. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, escuchando el tono de línea muerta, con una mezcla de emoción y ansiedad revolviéndome el estómago. Me había invitado. A pesar de la frialdad, me había invitado. Pasé la semana siguiente en un estado de nerviosismo febril. Saqué mi viejo vestido azul marino del fondo del armario, ese que compré para la boda de mi sobrina hace una década. Lo lavé a mano con cuidado, lo almidoné y pasé horas recosiendo el dobladillo que se había soltado. Lustré mis zapatos negros hasta que pude ver mi propio reflejo, un rostro arrugado y cansado, pero con los ojos brillantes de ilusión. Quería estar a la altura, quería que Roberto se sintiera orgulloso de su madre, la mujer que había limpiado oficinas de madrugada para pagarle la universidad privada. Incluso, desobedeciendo su orden, decidí hacer algo especial. No comida, porque él dijo que no, pero sí un regalo. Durante 3 noches me quedé despierta hasta la madrugada tejiendo una bufanda de lana de alpaca para él y un pequeño chaleco rosa para mi nieta Sofía. Me dolían los ojos y la espalda, pero cada puntada llevaba un «te quiero» silencioso. El sábado llegó con una tormenta eléctrica. El cielo se caía a pedazos. Esperé en la sala, sentada en el borde del sofá para no arrugar el vestido, con mi bolso en el regazo y la bolsa de regado con los tejidos a mis pies. El reloj marcaba las 7, las 7:15, las 7:30. El Uber no llegaba. Llamé a Roberto, pero me mandaba directo al buzón. Seguro se le olvidó con tanto ajetreo, me dije a mí misma, justificándolo como siempre. No importa, yo puedo llegar. Tomé mi paraguas, que tenía una varilla rota, y salí a la calle. El viento era helado y la lluvia caía de lado, mojándome las pantorrillas. Caminé 3 cuadras hasta la parada del autobús. Cuando el transporte llegó, estaba lleno de gente mojada y cansada. Tuve que ir de pie todo el trayecto, abrazando mi bolso y el regalo contra mi pecho para protegerlos de los empujones y de la humedad. El autobús olía a humedad y a sudor, un contraste brutal con el mundo al que me dirigía. El trayecto duró 1 hora. Cuando bajé en la zona residencial exclusiva, la lluvia había amainado un poco, pero el frío se me había metido en los huesos. Las calles allí eran anchas, silenciosas, bordeadas de árboles perfectamente podados. Las casas eran mansiones, fortalezas de seguridad y lujo. Caminé hacia la casa número 42, la casa de mi hijo.
Las luces doradas salían por las ventanas inmensas y se escuchaba música clásica suave desde el interior. Me detuve frente a la puerta, intentando alisarme el cabello encrespado por la humedad y secarme las gotas de lluvia de los lentes. Me miré en el reflejo de una ventana oscura. Parecía pequeña, gris, fuera de lugar. Sentí el impulso de darme la vuelta y regresar a mi cocina segura, a mis empanadas y mi radio. Pero pensé en Roberto, en su noche importante. Respiré hondo, toqué el timbre y esperé. Abrió una empleada doméstica con uniforme impecable. Me miró de arriba a abajo con extrañeza. «Buenas noches, soy la madre del señor Roberto», dije, irguiéndome lo más que pude. «Ah, sí, pase por favor. La señora Camila está en el salón». Entré. El calor de la casa me golpeó el rostro, junto con el aroma a perfumes caros y a asado con hierbas finas. Dejé mi paraguas mojado en un paragüero de cerámica que probablemente costaba más que todos los muebles de mi casa juntos. Caminé hacia el salón. Allí estaban todos. Hombres de traje oscuro, mujeres con vestidos de cóctel brillantes, reían, sostenían copas finas, hablaban de inversiones y viajes a Europa. Nadie notó mi presencia al principio. Me sentí invisible, un fantasma del pasado en medio de su presente brillante. Entonces Camila me vio. Estaba al otro lado de la sala, radiante en un vestido rojo ajustado, sosteniendo a mi nieta Sofía en brazos. Su sonrisa se congeló al instante. Le dijo algo al oído a una amiga y se acercó a mí, no con los brazos abiertos, sino con el paso rápido de quien quiere interceptar un problema. «Llegaste», dijo, sin un hola ni un bienvenida. Su voz era baja pero cargada de veneno. «Y vienes empapada. Elena, te dije que Roberto te mandaría un coche». «No llegó, hija, pero no te preocupes, tomé el autobús». «¿El autobús?». Sus ojos se abrieron con horror, como si hubiera dicho que llegué en una carroza fúnebre. «¿Te vieron los vecinos bajar del autobús?». «No lo sé, Camila. Vengo a ver a mi hijo y a mi nieta». Intenté acercarme a Sofía, que me miraba con curiosidad, pero Camila dio un paso atrás, alejando a la niña. «Sofía está resfriada. Mejor no la toques con esa ropa húmeda. Huele a...». «Calle». Me tragué el nudo en la garganta. «Le traje un regalo», dije, extendiendo la bolsa de papel un poco arrugada por la lluvia. «Le tejí un chalequito». Camila tomó la bolsa con la punta de los dedos, miró dentro con desdén y soltó una risita seca. «Lana. Sofía es alérgica a la lana barata, Elena. Pero gracias, le diré a la chica que lo guarde en el depósito». En ese momento, Roberto se acercó, me dio un beso rápido en la mejilla, sin mirarme a los ojos, tenso, preocupado por quién nos estaba mirando. «Mamá, llegaste. Ven, siéntate en esa esquina, te traerán algo de beber. Por favor, trata de no llamar mucho la atención. El señor Valdés es muy conservador». Me sentaron en una silla Luis XV en un rincón, lejos del centro de la acción. Me sentí como un mueble viejo que no sabían dónde esconder. Pasaron 2 horas. Nadie me habló. Observaba a mi hijo reír con desconocidos, ser encantador, ser poderoso. Me sentía orgullosa y al mismo tiempo terriblemente sola. Tenía hambre, pero me daba miedo levantarme y acercarme a la mesa del buffet. Finalmente, el hambre y la sed pudieron más. Me levanté con mis piernas temblorosas y me acerqué a la mesa principal. Había fuentes de plata con manjares que no reconocía. Al intentar servirme un poco de lo que parecía una ensalada, mi mano artrítica me traicionó. La cuchara de plata pesaba mucho, resbaló de mis dedos y cayó estrepitosamente sobre una salsera, salpicando unas gotas rojas sobre el mantel inmaculado. El sonido de la cuchara cayendo fue el detonante. El silencio se hizo, y entonces Camila estalló. Fue ahí cuando los insultos comenzaron. Fue ahí donde me llamó vergüenza. Y fue ahí donde la historia nos trae de vuelta al presente, con Roberto gritando «¡Alto ahí!» y yo con la mano en el picaporte, temblando, esperando el golpe final. El grito de Roberto seguía rebotando en las paredes forradas de seda, pero mis pies parecían clavados al suelo, incapaces de obedecer ni a su orden ni a mi propio instinto de huida. Mientras él caminaba hacia nosotras, con el rostro enrojecido y los puños apretados, el tiempo pareció dilatarse.
En ese segundo eterno, mirando el traje de sastre italiano que vestía mi hijo, una prenda que costaba más de lo que yo gastaba en comida durante un año entero, mi mente no pudo evitar viajar hacia atrás. No a la semana pasada, sino a los años de plomo. A los años en los que ese hombre imponente que ahora avanzaba hacia mí era solo un niño flacucho con sueños demasiado grandes para nuestros bolsillos vacíos. Recuerdo el frío. Dios mío, cómo recuerdo el frío de aquel invierno del 98. Vivíamos en un cuarto de azotea donde el viento se colaba por las rendijas de la ventana como cuchillos de hielo. Roberto tenía un examen importante, el examen de admisión para la beca de la preparatoria privada. Necesitaba libros, necesitaba un uniforme decente, necesitaba comer algo más que sopa de fideos aguada. Yo miré mis manos, entonces jóvenes, pero ya ásperas por el cloro y el jabón de lavar ropa ajena. No tenía nada, absolutamente nada más que vender. Ya había vendido la televisión, la radio, incluso los cubiertos de plata que eran de mi abuela. Solo me quedaba una cosa. Me llevé la mano al cuello y toqué la cadenita de oro con la medalla de la Virgen de Guadalupe. Era lo único que me quedaba de mi madre. Me había prometido que me enterrarían con ella. Pero esa noche, viendo a Roberto dormir en el colchón hundido, tiritando bajo 3 cobijas raídas, supe que los muertos no necesitan oro, los vivos sí. Fui a la casa de empeño bajo la lluvia, con los zapatos rotos dejando entrar el agua sucia de la calle. El hombre detrás del mostrador me miró con desprecio, pesó la cadena como si fuera basura y me dio una miseria. Lloré todo el camino de regreso, no por la joya, sino porque sentí que estaba vendiendo mi propia historia. Pero con ese dinero, Roberto tuvo sus libros, Roberto tuvo su carne caliente esa semana. Y cuando obtuvo la beca, me abrazó y dijo, «Mamá, cuando sea rico te voy a comprar 1000 cadenas de oro». Y ahora, aquí estaba, rico, poderoso, con un reloj en la muñeca que brillaba bajo la luz de la lámpara de araña. Pero yo seguía sintiendo el mismo frío de aquel cuarto de azotea, porque el frío de ahora no venía del clima, venía de su esposa, de esa casa perfecta donde no se permitía el polvo ni el amor viejo. La humillación de Camila no era nueva, solo era la más ruidosa. Había empezado con sutilezas, pequeñas agujas clavadas en mi autoestima día tras día. Recordé la Navidad pasada. Yo había ahorrado durante 3 meses, privándome de mis medicinas para la presión, para comprarles un juego de toallas bordadas a mano. Me costó la vista y el sueño. Cuando se las entregué, envueltas en papel de estraza porque no me alcanzó para el papel brillante, Camila las tomó con 2 dedos, como si estuvieran contaminadas. «Gracias, Elena», dijo con esa sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. «Son muy rústicas. Quizás le sirvan a la chica de la limpieza para secar al perro cuando llueve». Roberto estaba ahí. Estaba sentado en el sofá, revisando su celular. Escuchó. Lo sé porque se tensó, pero no dijo nada. Siguió deslizando el dedo por la pantalla, eligiendo la paz de su matrimonio sobre la dignidad de su madre. Ese silencio me dolió más que si me hubiera bofeteado. Me serví un poco de sidra en un vaso de plástico, me senté en la orilla de la silla y vi cómo abrían regalos de miles de pesos, perfumes, electrónica, joyas. Mis toallas quedaron olvidadas en el suelo, pisoteadas por la emoción del consumismo. O aquella vez que enfermé de bronquitis hace 6 meses. La fiebre me hacía delirar en mi cama solitaria. No tenía a quién llamar. Marqué el número de casa de Roberto. Contestó Camila. «¿Qué pasa ahora? Estamos en una cena», susurró molesta. «Camila, hija, me siento muy mal. Creo que necesito ir al médico. No puedo respirar bien», supliqué entre toses. «Ay, Elena, siempre salgo. Roberto está ocupado cerrando un trato. No puede distraerse ahora. Tómate un té con miel y limón. Es lo que hace mi abuela. Si mañana sigues mal, vemos si el chofer tiene un hueco para pasarte a ver». Y colgó. Pasé la noche sentada en la cama, con el pecho silbando, rezando para amanecer viva, mientras imaginaba a mi hijo brindando con champán, ajeno a que la mujer que le dio la vida se ahogaba en su propia soledad. Esos recuerdos me golpearon en el pecho mientras Roberto se detenía frente a mí, cortando la distancia entre su esposa y yo. Su respiración era agitada, como la de un toro a punto de embestir.
Camila, por su parte, había perdido la sonrisa triunfante y ahora lo miraba con una mezcla de confusión y advertencia. «Roberto, cariño, no hagas una escena», dijo ella, bajando la voz, intentando recuperar el control. «Tu madre está alterada. Lo mejor es que se vaya. Mira cómo nos están mirando los Valdés. Es vergonzoso». Roberto no la miró. Sus ojos oscuros, esos mismos ojos que yo había limpiado de lágrimas tantas veces, estaban fijos en mí, pero no me miraba con lástima esta vez. Me miraba con una intensidad que me asustó. Bajó la vista hacia mi vestido remendado, hacia mis manos deformes que apretaban la bolsa de plástico con los tejidos rechazados. Luego miró la mancha de salsa en el mantel, esa mancha ridícula que había desatado el infierno. ¿Vergonzoso? La voz de Roberto salió ronca, baja, pero vibrante de una furia contenida que hizo que los invitados más cercanos dejaran de masticar. ¿Tú crees que esto es vergonzoso, Camila? Por supuesto que lo es, siseó ella, acercándose a él y poniendo una mano sobre su brazo, intentando calmar a la bestia. Mira cómo huele, Roberto, mira esa ropa. No pertenece aquí, solo intento proteger nuestra imagen. Roberto se sacudió su mano con un movimiento brusco, violento, que hizo que Camila retrocediera 2 pasos, perdiendo el equilibrio sobre sus tacones de aguja. El salón entero soltó un grito ahogado. El señor Valdés se puso de pie lentamente, ajustándose las gafas. «¡Roberto!», exclamó Camila, con los ojos desorbitados, llevándose la mano al pecho. «¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco?». Sí, Roberto soltó una risa seca, sin humor, una risa que sonó rota. Sí, creo que me he vuelto loco. Llevo años loco. Llevo años ciego, sordo y mudo, pero hoy se acabó. Se giró hacia los invitados. Yo quería desaparecer, quería que la tierra se abriera y me tragara. No quería ser la causa de la ruina de mi hijo. Intenté tocar su manga. «Hijo, por favor, no importa. Ya me voy. Camila tiene razón. No encajo aquí. No arruines tu noche por mí». Roberto se volvió hacia mí y me tomó de las manos. Sus manos eran cálidas, fuertes, suaves por las cremas caras, tan diferentes a las mías que eran como papel de lija. Apretó mis dedos deformes con fuerza, sin importarle que todos vieran la artrosis, las manchas de la edad, las cicatrices de las quemaduras de la plancha. «No, mamá, tú no te vas», dijo, y su voz se quebró, dejando salir al niño que vivía dentro del hombre. «Tú no te mueves de aquí, porque si tú no encajas en esta casa, entonces esta casa no vale ni un solo centavo de lo que pagué por ella». Camila estaba pálida como la cera. El maquillaje perfecto parecía agrietarse bajo la tensión. «Roberto, piensa bien lo que vas a hacer», advirtió ella, con un tono gélido. «Si sigues con esto, no habrá vuelta atrás. El señor Valdés está mirando. Tu ascenso está en juego». Roberto soltó mis manos suavemente y caminó hacia la mesa principal. Todos los ojos lo seguían. Tomó su copa de vino, la levantó y la miró a contraluz. Luego, con un movimiento deliberado y lento, la dejó caer al suelo. El cristal estalló en 1000 pedazos y el vino tinto se derramó sobre el mármol blanco, creando una mancha inmensa, roja como la sangre, mucho más grande y terrible que la pequeña gota de salsa que yo había tirado. «¿Les preocupa una mancha?», gritó Roberto, girándose hacia la multitud petrificada. Su voz retumbó con dolor. «¿Les preocupa una mancha en un mantel de lino? A mí me debería preocupar la mancha que tengo en el alma». Se golpeó el pecho con el puño. «¿Ustedes ven a esta mujer? Ven su vestido viejo, ven sus zapatos gastados. ¿Saben por qué son viejos? ¿Saben por qué sus manos están así?». Nadie respiraba. El silencio era absoluto, denso, cargado de electricidad. Esas manos fregaron pisos de rodillas durante 20 años para que yo pudiera estar aquí parado con este traje, continuó Roberto, y vi una lágrima solitaria rodar por su mejilla.
Ella vendió la única joya que tenía de su madre para comprarme libros. Ella comió sobras para que yo comiera carne. Ella pasó frío para que yo tuviera calefacción. ¿Y yo le pagué con desprecio. Le pagué permitiendo que la trataran como a una limosnera en mi propia casa. Miró a Camila, y su mirada fue tan fría que ella tembló visiblemente. Me dijiste que olía a naftalina y pobreza, Camila. Te equivocas. Huele a dignidad, huele a sacrificio, huele a un amor que tú nunca vas a entender porque nunca has tenido que sufrir por nadie. Yo estaba llorando abiertamente, sin poder contenerme. Las lágrimas me quemaban la cara. Nunca, en todos estos años de silencio y sumisión, pensé que escucharía estas palabras. Sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Roberto caminó de regreso hacia mí. Se quitó su saco de diseñador, ese saco impecable, y con una ternura infinita lo colocó sobre mis hombros, cubriendo mi vestido remendado. El peso de la tela, el calor de su cuerpo que aún conservaba la prenda, me envolvió como un abrazo protector. «Señor Valdés», dijo Roberto, mirando a su jefe sin bajar la cabeza, «si mi ascenso depende de que yo permita que humillen a mi madre, entonces puede quedarse con su puesto. Renuncio». Un murmullo de shock recorrió la sala. Camila soltó un grito agudo. «¡No! ¡Estás loco! ¡Lo perderemos todo!». Ya lo habíamos perdido todo, Camila, solo que no nos habíamos dado cuenta. Habíamos perdido la decencia. Entonces hizo algo que me dejó sin aliento, algo que borraría para siempre la imagen del ejecutivo arrogante. Roberto, mi hijo, el hombre exitoso, se arrodilló frente a mí en medio de su sala de lujo. No le importó arruinar sus pantalones. Tomó mis manos entre las suyas y las besó, una por una, besando cada nudillo hinchado, cada dedo torcido. «Perdóname, mamá», sollozó, apoyando su frente en mis manos. «Perdóname por haber tardado tanto. Nos vamos de aquí ahora mismo». Se puso de pie, me pasó el brazo por los hombros con orgullo y miró a su esposa una última vez. «Quédate con la casa, Camila. Quédate con los manteles limpios y las copas de cristal. Yo me llevo lo único que es real». Empezamos a caminar hacia la salida. Yo me sentía flotar, mareada por la emoción, apoyada en el cuerpo sólido de mi hijo. Pero justo cuando estábamos por cruzar el umbral, justo cuando pensaba que la pesadilla había terminado y la redención había comenzado, la voz del señor Valdés nos detuvo en seco. «Un momento, Roberto», dijo el anciano, avanzando con su bastón. Su rostro era ilegible. Camila corrió hacia él, pensando que había encontrado un aliado para detener la locura. «Dígale, señor Valdés, dígale que está cometiendo el error de su vida», suplicó ella. El señor Valdés ignoró a Camila y se plantó frente a nosotros. Me miró a mí, luego a Roberto. El silencio volvió a caer como una losa. Mi corazón latía desbocado. ¿Iba a insultarnos también? ¿Iba a defender el orden establecido de los ricos? El anciano levantó su bastón y apuntó hacia mi pecho. El bastón del señor Valdés no me golpeó. La punta de madera barnizada se detuvo suavemente justo sobre mi corazón, sobre la tela barata de mi vestido, allí donde latía mi angustia. El anciano me miró a los ojos, ignorando el caos que reinaba en la sala, ignorando los sollozos histéricos de Camila y el murmullo escandalizado de la alta sociedad. «Aquí», dijo el señor Valdés con una voz rasposa pero firme, «aquí es donde se guarda la verdadera fortuna de un hombre. Roberto, llevo 40 años en los negocios. He visto hombres vender a sus madres por un porcentaje de acciones. He visto imperios caer por la codicia. Si usted es capaz de renunciar a todo esto por defender la dignidad de la mujer que le limpió los pañales, entonces usted es el único hombre en quien confío para dirigir mi empresa». El silencio que siguió fue sepulcral. Camila dejó de fingir el llanto de golpe, con la boca abierta, el rímel corrido manchándole las mejillas perfectas. Roberto miró a su jefe, aturdido, aún sosteniéndome por los hombros como si yo fuera de cristal. «Señor Valdés», empezó mi hijo.
No diga nada, hijo. Mañana hablamos de su nuevo contrato. Ahora saque a su madre de este nido de víboras. Se merece un té caliente y respeto. Sentí un alivio tan grande que las rodillas me flaquearon. Roberto asintió, con una gratitud muda brillando en sus ojos húmedos, y retomamos nuestro camino hacia la puerta de roble. Pero el mal, cuando se ve acorralado, no se retira en silencio. El mal muerde. ¡No! Esto no se va a quedar así. El grito de Camila fue agudo, desgarrador, carente de toda la elegancia que tanto presumía. Corrió hacia nosotros, bloqueando la salida con los brazos abiertos, como un animal salvaje defendiendo su territorio. ¿Crees que puedes irte así, Roberto? ¿Crees que puedes humillarme en mi propia casa, arruinar mi fiesta y largarte con esa vieja? Camila, quítate, advirtió Roberto, con la mandíbula tensa. Su paciencia se había evaporado. Si cruzas esa puerta, Roberto, te juro por mi vida que no vuelves a ver a Sofía, bramó ella. La amenaza quedó flotando en el aire frío del recibidor. Me detuve en seco. Mi nieta, mi pequeña Sofía. Sentí un punzada en el vientre. Roberto también se congeló. Camila vio nuestra debilidad y sonrió, una mueca cruel que deformaba su belleza. «Ah, sí, eso les duele, ¿verdad?», susurró, acercándose a mí con pasos lentos, depredadores. «Tú, vieja inútil, ¿pensaste que podías venir aquí con tus lanas sucias y ganarte a mi hija? Sofía es mía, y me aseguraré de que crezca odiándote. Le diré que eras una bruja, que olías mal, que nos robabas». «¡Basta!», gritó Roberto. «No, no basta». Camila se giró hacia una de las mesas auxiliares del pasillo. Allí, en una esquina, estaba la bolsa de papel mojada que yo había traído. El regalo. Mi tejido. Camila la agarró con furia. ¿Querías darle esto a mi hija? ¿Esta basura? Caminó hacia la puerta de servicio, la abrió de una patada y regresó arrastrando el bote de basura de la cocina, un contenedor de metal brillante. Ante la mirada atónita de todos los invitados que se agolpaban en el umbral del salón, Camila sacó el chaleco rosa que me había tomado 3 noches tejer. La lana suave, color pastel, colgaba de sus dedos. «Mira lo que hago con tu amor de abuela», dijo, mirándome fijamente a los ojos. Dejó caer el chaleco dentro del bote de basura. Y no solo eso, tomó una copa de vino que alguien había dejado en una mesa cercana y la vació dentro del bote, sobre la lana, sobre el rosa pálido, manchándolo todo de un violeta oscuro, sucio, irreversible. Ahí es donde perteneces, Elena, en la basura. Tú, tus regalos baratos y tu sentimentalismo de pobre. Algo se rompió dentro de mí. Pero no fue el corazón. El corazón ya se me había roto hacía horas. Lo que se rompió fue el miedo. Fue esa cadena invisible que me había mantenido con la cabeza agachada durante años, pidiendo perdón por existir, pidiendo perdón por ser pobre, pidiendo perdón por molestar. Miré el chaleco manchado en el fondo del bote, entre servilletas sucias y restos de comida. Recordé mis dedos doloridos tejiendo cada punto. Recordé cómo rezaba un Ave María por cada vuelta, pidiendo protección para mi nieta. Ese chaleco no era lana, era mi tiempo, era mi vida. Me solté suavemente del brazo de Roberto. Él intentó detenerme, pensando que iba a colapsar. «Mamá, vámonos, no vale la pena». «Espera, Roberto», dije. Mi voz sonó extraña, no temblaba. Era una voz que no había usado en 30 años. Era la voz de la mujer que había criado a un hombre sola contra el mundo. Caminé hacia el bote de basura. Me agaché, sin importarme el crujido de mis rodillas ni el dolor de mi espalda. Metí la mano en la inmundicia y saqué el chaleco empapado en vino. Lo estrujé con fuerza, sintiendo el líquido frío y pegajoso escurrir por mi muñeca. Me levanté y me limpié la mano en mi propio vestido. Ya no me importaba mancharme. La mancha de la dignidad no se quita. Me giré hacia Camila. Ella me miraba con asco, pero también con una pizca de duda. Había algo en mi postura que había cambiado. Ya no era la viejita encorvada. «Tienes razón, Camila», dije, y mi voz resonó clara en el silencio del vestíbulo. «Quizás mis regalos sean basura para ti. Quizás yo sea una molestia». Di un paso hacia ella.
Ella retrocedió instintivamente. Pero hay algo que has olvidado, algo muy importante sobre la basura y sobre la propiedad. Roberto me miró, confundido. «¿Mamá?» Busqué en mi viejo bolso de imitación de cuero. Mis dedos rozaron el pastillero, el pañuelo, hasta que encontraron lo que buscaba. Un sobre amarillo, doblado en 4, viejo y gastado por los años, que siempre llevaba conmigo como un amuleto, como un recordatorio de quién era yo realmente. Lo saqué lentamente. El papel crujió. «Dijiste», empecé, clavando mis ojos en los de mi nuera. «Dijiste, ¿crees que puedes humillarme en mi propia casa?» Desdoblé el papel. Era una copia notariada, amarillenta, con sellos oficiales de hace 15 años. «Roberto», llamé a mi hijo sin dejar de mirar a Camila. «¿Recuerdas cuando te casaste? ¿Recuerdas que querías construir esta mansión en la zona más exclusiva? ¿Recuerdas quién puso el terreno?» Roberto parpadeó, como si despertara de un sueño lejano. «El terreno era el huerto del abuelo. Tú me dejaste construir aquí». «Exacto», asentí. «Te dejé construir. Te di mis ahorros de toda la vida para los cimientos. Pero, hijo, ¿recuerdas lo que firmamos ante el notario? Tú estabas tan ocupado con tu luna de miel que apenas leíste los papeles, pero yo sí los leí, y yo sí insistí en una cláusula». Camila estaba pálida. El señor Valdés, al fondo, sonrió levemente, apoyándose en su bastón con interés. «¿De qué estás hablando?», siseó Camila, con la voz temblorosa. Levanté el documento para que todos lo vieran. «El terreno sigue a mi nombre, y la casa tiene una cláusula de usufructo vitalicio a mi favor. Lo hice para protegerte, Roberto, por si algún día te divorciabas y te querían quitar todo, pero nunca pensé que tendría que usarlo contra mi propia familia». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los invitados susurraban frenéticamente. Eso no puede ser verdad», balbuceó Camila, mirando las paredes de mármol como si de repente se estuvieran derritiendo. «Roberto pagó la construcción, es nuestra». «La construcción es de Roberto, sí», dije con frialdad, «pero el suelo es mío, y la ley dice que tengo derecho a vivir aquí, a usar esta propiedad y a decidir quién entra y quién sale mientras yo respire». Avancé otro paso hacia Camila. Ahora ella parecía pequeña, insignificante dentro de su vestido rojo de diseñador. «Me has corrido de mi propia casa, Camila. Has tirado mi amor a la basura en mi propio suelo. Me has humillado frente a la gente que pisa mi terreno». Me volví hacia Roberto, que me miraba con una mezcla de asombro y admiración absoluta. «Hijo, me dijiste que nos íbamos, pero creo que he cambiado de opinión». Miré el reloj de péndulo antiguo que marcaba las 10 de la noche. Luego miré a Camila que temblaba como una hoja. «No me voy a ir a ningún lado. Esta noche me quedo aquí, en mi casa, y tú», señalé a Camila con el dedo índice, el mismo dedo deforme que ella despreciaba. «Tú tienes 10 minutos para empacar tus cosas y largarte de mi propiedad. Si no te vas, llamaré a la policía y te denunciaré por allanamiento de morada y maltrato a una persona mayor». «¡Roberto! ¡Di algo!», chilló ella, agarrándose del brazo de mi hijo. Roberto la miró, luego miró el chaleco manchado de vino que yo sostenía contra mi pecho. Con una calma glacial, se soltó de su agarre. «Ya oíste a la dueña de la casa, Camila. Tienes 10 minutos». Los 10 minutos siguientes fueron una eternidad comprimida en el tic-tac incesante del reloj de péndulo. El salón, antes lleno de risas superficiales y tintineo de copas, se vació con una rapidez vergonzosa. Los invitados, esos supuestos amigos y socios de negocios, se escurrieron hacia la salida murmurando excusas atropelladas, evitando mirar a los ojos tanto a Camila como a mí. Nadie quería ser testigo del derrumbe. El señor Valdés fue el último en irse. Antes de cruzar la puerta, se acercó a mí, se quitó el sombrero y me hizo una leve reverencia, un gesto antiguo y respetuoso que me devolvió el aire a los pulmones.
Señora Elena, dijo con voz grave, tiene usted un hijo que finalmente ha recordado de quién heredó la columna vertebral. Cuídelo. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio que quedó en la mansión fue ensordecedor. Solo se escuchaba la respiración entrecortada de Camila, quien permanecía inmóvil en el centro de la sala, con las manos apretadas en puños blancos de rabia. «No puedes hablar en serio», susurró ella, girándose hacia Roberto con los ojos inyectados en sangre. «¿Vas a dejar que me eche? ¿A mí? ¿A la madre de tu hija?» Roberto no la miró. Estaba ocupado recogiendo del suelo los trozos de cristal de la copa que había roto. Lo hacía con cuidado, como si recogiendo esos fragmentos pudiera empezar a reconstruir nuestra vida. «No te está echando por capricho, Camila», dijo él sin levantar la vista. «Te está pidiendo que te vayas porque rompiste el único pacto sagrado que existe en esta familia, el respeto». «Es una vieja loca con un papel mojado», gritó ella, perdiendo los estribos, lanzando un cojín de seda contra el suelo. «Voy a llamar a mis abogados. Te voy a quitar todo, Roberto. La custodia, la casa, el dinero». Di un paso adelante. Ya no me lo lían las piernas. El documento seguía en mi mano, firme. «Puedes llamar a quien quieras, niña», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Pero te aconsejo que leas bien la ley. El usufructo es intocable. Y sobre la custodia, ¿crees que un juez le dará la niña a una mujer que acaba de tener un ataque de histeria frente a 50 testigos y que maltrata a una anciana vulnerable? El señor Valdés lo vio todo, y créeme, su testimonio pesa más que todo tu oro». Camila abrió la boca para replicar, pero no salió nada. Miró a su alrededor, a las paredes de mármol, a las lámparas de araña, a todo ese lujo que definía su identidad, y se dio cuenta de que se le escapaba entre los dedos como arena fina. «Te quedan 3 minutos», dijo Roberto, levantándose y sacudiéndose las astillas de vidrio de las rodillas. Camila soltó un grito gutural, una mezcla de frustración y derrota, y corrió escaleras arriba. Escuchamos el golpe de puertas, el sonido de cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Sofía, mi nieta, comenzó a llorar en el piso de arriba, un llanto asustado que me partió el alma. «¡Sofía!», exclamé, haciendo ademán de subir. «Yo voy», me detuvo Roberto, poniéndome una mano en el hombro. «Tú descansa, mamá. Siéntate, por favor». Roberto subió. Hubo gritos amortiguados, súplicas, y luego el sonido de una maleta rodando por el pasillo. Minutos después, Camila bajó sola, arrastrando una maleta Louis Vuitton, con el maquillaje corrido haciéndola parecer una máscara trágica. «Me llevo a la niña», escupió al pasar junto a mí. «No», la voz de Roberto resonó desde lo alto de la escalera. Tenía a Sofía en brazos, quien escondía la carita en el cuello de su padre. «Sofía se queda. No voy a permitir que la arrastres a un hotel en medio de la noche y con este clima solo para usarla de escudo. Mañana, cuando te calmes, hablaremos de las visitas». Camila miró a su hija, luego a mí, y por un segundo vi en sus ojos el terror puro de la soledad. Pero el orgullo pudo más. Se ajustó el abrigo, levantó la barbilla y caminó hacia la puerta. «Se arrepentirán de esto», dijo antes de salir a la tormenta. El portazo final retumbó en la casa como el cierre de un libro pesado. Y entonces, la paz. Una paz extraña, grande, vacía, pero limpia. Mis piernas finalmente cedieron y me dejé caer en el sofá de terciopelo beige, ese donde antes no me atrevía ni a respirar. Cerré los ojos, sintiendo el latido acelerado de mi corazón ir bajando de revolución poco a poco. Escuché los pasos de Roberto bajando la escalera. Sentí el peso de un cuerpo pequeño sentarse a mi lado. Abrí los ojos. Era Sofía. Me miraba con sus grandes ojos color miel, curiosa, asustada, pero atraída por algo que no entendía. Roberto se arrodilló frente a nosotras. Ya no quedaba nada del ejecutivo arrogante. Solo había un hombre cansado, con la camisa desabotonada y los ojos rojos. «Mamá», empezó, pero la voz se le quebró. Apoyó la cabeza en mis rodillas, como cuando tenía 5 años y le daba fiebre.
Le acaricié el cabello, sintiendo las canas prematuras que le habían salido por el estrés de mantener esta vida de apariencia. Ya pasó, mijo, ya pasó. Soy un imbécil, sollozó él, y sus lágrimas mojaron mi vestido viejo. Dejé que te trataran como basura. Me olvidé de quién soy. Me olvidé de las empanadas, del cuarto de azotea, de todo. El dinero hace mucho ruido, Roberto. A veces no deja escuchar lo importante. Pero hoy escuchaste. Eso es lo que cuenta. Sofía estiró su manita y tocó el chaleco manchado de vino que yo había dejado sobre la mesa de centro. «Está sucio», dijo con su vocecita inocente. Sonreí, con los ojos llenos de lágrimas nuevas, pero estas eran dulces. «Sí, mi amor, está un poco sucio, pero se puede lavar. Todo se puede lavar si se tiene paciencia y buen jabón». «¿Es para mí?», preguntó ella. «Era para ti, pero te tejeré uno nuevo, uno más bonito, de color rojo brillante. ¿Te gusta?». La niña asintió y, para mi sorpresa, se recargó en mi brazo. No le importó mi olor a humedad ni mi ropa vieja, solo buscaba calor. Y yo tenía calor de sobra para darle. Roberto se levantó, se secó la cara con la manga y nos miró. Por primera vez en años, su sonrisa fue real, aunque triste. «Tengo hambre, mamá», dijo, «y esta comida francesa sabe a cartón. ¿Crees que podríamos hacer algo de cenar?» «No sé si en esa cocina de nave espacial tengas harina de maíz», reí suavemente, «pero podemos improvisar». Fuimos a la cocina. Roberto se quitó el reloj de oro y lo dejó sobre la encimera de granito como si se quitara unas esposas. Se arremangó la camisa. Encontramos huevos, queso y un poco de pan. Mientras él batía los huevos torpemente, yo puse agua a hervir. No preparamos un banquete. Fueron unos huevos revueltos sencillos y un té de canela. Nos sentamos en la pequeña mesa de diario, ignorando el comedor principal. Sofía se comió todo, riendo con las muecas que le hacía su padre. Afuera, la tormenta había amainado. La lluvia ya no golpeaba con furia, sino que cantaba suavemente contra los cristales. Más tarde, cuando Roberto llevó a la niña a dormir y la casa quedó en silencio, me quedé sola en la cocina un momento. Tomé mi taza de té caliente entre las manos, sintiendo cómo el calor penetraba en mis articulaciones doloridas. Miré a mi alrededor. Esta casa inmensa, fría y ajena, de repente se sentía diferente. Ya no era un museo prohibido. Ahora, con el olor a huevo revuelto y canela flotando en el aire, empezaba a oler a hogar. Me acerqué al ventanal que daba al jardín. La luna llena se asomaba entre las nubes, iluminando el jardín perfectamente cuidado. Vi mi reflejo en el cristal. Una mujer anciana, con un vestido barato y el cabello desordenado. Pero ya no vi a una víctima. Vi a la dueña. Vi a la madre. Vi a la mujer que había recuperado a su hijo de las garras de la frivolidad. Roberto entró en la cocina, con 2 mantas gruesas bajo el brazo. «Sofía se durmió preguntando cuándo le vas a enseñar a tejer», dijo él, envolviéndome en una de las mantas. «Mañana empezamos. Mamá, gracias por no irte, gracias por sacarme del pozo». Me giré y le di un beso en la frente. Una madre nunca se va a Roberto, aunque la echen, se queda en la puerta esperando a que abran. Pero ya no vamos a esperar en la puerta. Nos quedamos allí mirando la noche, madre e hijo, cubiertos por mantas calientes, mientras el mundo seguía girando afuera. No sabía qué pasaría mañana con el divorcio, con los abogados, con el escándalo. Pero en ese momento, con el sabor dulce de la canela en la boca y la mano de mi hijo sosteniendo la mía, supe que habíamos ganado. No la casa ni el terreno. Habíamos ganado algo mucho más valioso, la oportunidad de empezar de nuevo sin manchas en el alma.